Buenas, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? Espero que anden bien por ahí. Bueno, vamos a continuar con esta especie de curso introductorio, con esta especie de charla, de taller sobre lo que son los conceptos por ahí más básicos o introductorios del freestyle, tanto para batallas, como para escribir canciones, o como para hacer freestyle con unos amigos en la plaza. Ahora que hay que estar en un contexto de espacio abierto para poder juntarse con gente, y hay que seguir cuidándonos, obviamente, y manteniendo las medidas preventivas para parar los contagios. Ahora nos vamos a centrar principalmente continuando con lo que han introducido ya mis compañeros, con lo que son las métricas, los que se llaman también skills, y las estructuras que existen a la hora de improvisar, a la hora de rapear. Porque como dijimos, no es solamente es improvisar, sino también cuando uno se pone a hacer una canción, a escribir, se utilizan todos estos recursos, obviamente muchísimos que vienen desde la literatura. Obviamente recordamos y seguimos introduciendo la idea de la rima consonante y la rima sonante. No nos vamos a centrar mucho acá, pero bueno, recordamos, la rima consonante son las que coinciden, tanto en las últimas sílabas coinciden tanto las vocales como las consonantes. Por ejemplo, ahora a ustedes yo le quiero ser sincero, de que ahora estoy de profesor, pero me gusta ser rapero. Y hace mucho calor en ese día de enero, hacía mucho calor en ese día de enero. Entonces, prendí el ventilador primero, por ejemplo. Y las rimas asonantes son las que coinciden en las vocales, pero no en las consonantes. Por ejemplo, salió a la calle y se hizo el vivo. No sabía que detrás de su sonrisa se escondía un chico, por ejemplo. Es una rima igualmente, pero no tiene la misma potencia que podría tener por ahí la rima consonante. Generalmente se suele utilizar muchísimo más lo que es la rima consonante, más en batallas porque es lo que genera una sensación de potencia en el oído del espectador y del jurado también, que es importante, como ya mencionaba antes, la idea de valorar qué es lo que vota el jurado y qué es lo que entiende y escucha el jurado, obviamente. Y obviamente es lo que el público también interpreta, porque el público juega un papel muy importante en las batallas, desde un punto de vista moral y desde un punto de vista de levantar a los competidores. Vamos a arrancar con las estructuras, con la idea de las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Es la manera en la que uno eh, acomoda o cimienta las rimas, la forma en la que uno rima. Porque hay distintas formas, no es lo mismo rimar de manera continuada en una entrada que son 4 barras, 4 líneas, que separar, siempre teniendo en cuenta la idea de la rima consonante, obviamente, ¿no? Que separar, por ejemplo, en los dos primeros patrones rimo con una terminación y después los cambio. Eso tiene un nombre. Esta idea de separar las primeras dos de la tercera y la cuarta se llama rimar, obviamente, en pareados y dejando una pausa en el medio, un doble pareado sería. Dentro de una entrada se meten dos pareados, A, B, A, teniendo en cuenta la idea de la estructura de la rima. A, por ejemplo, por poner un ejemplo así muy rápido, salí a la calle a buscar algún amigo, pero como hace frío, antes me abrigo. Entonces me pierdo por ahí y no encuentro su casa. Me estoy volviendo loco, ya no sé qué pasa. Por ejemplo, así muy breve. Obviamente ahora vamos a poner algunos ejemplos porque seguramente no me quieren escuchar rapear a mí, sino hay mucha gente que es mucho más talentosa y tiene años y años y años en esto, que me parece que también mostrar en un contexto de batalla o en una canción con mucha mejor producción y con un micrófono mucho más adecuado, creo que va a venir bien. Esta idea de separar en dos las entradas se puede hacer de distintas maneras, porque no es lo mismo simplemente cambiar por cambiar, que por ejemplo en una batalla, en un 4x4 en un contexto de cara a cara, de respuesta, de ida y vuelta constante, en las dos primeras responderle al rival y luego atacarlo. Eso es algo muy agresivo y que funciona muchísimo en esta idea del rapero de plaza, del batallero, del gallo dominante que impone a base de agresividad su postura por sobre la del rival. Entonces, hay distintas maneras de enfrentar este doble pareado. Puede ser a través de hacer skills o juegos de palabras en las primeras dos y en la tercera y la cuarta tirar la respuesta, porque muchas veces uno tiene
una respuesta, un acote, un golpe muy fuerte, pero la manera en la que llega a ese acote a veces no es tan buena. Entonces está bueno quizás a veces no necesariamente hacer la rima más coherente del mundo, la más fuerte, la que vaya a rebatir la teoría del rap, y simplemente centrarse en lo pragmático, que es la respuesta y el acote en una batalla. Por ejemplo, de vuelta, teniendo en cuenta el contexto de una batalla, en un ida y vuelta en un 4x4. Entonces, a veces, y esto se usa mucho, Woz lo ha usado muchísimo tiempo, De Toque lo usa también muchísimo tiempo, por citar y nombrar, mencionar raperos que son muy conocidos del ámbito nacional. En las primeras dos, por ejemplo, las bailo un poquito, hago un poquito de flow, como ya hemos escuchado en las veces los conceptos de flow, o hago alguna técnica que lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, para llegar a esas últimas barras de respuesta que son las más potentes. Siempre cuando uno cierra con una respuesta potente, tiene un mayor impacto generalmente y le pasa una pelota más pesada a su rival que si simplemente responde o tira la rima muy fuerte al inicio y en la tercera y la cuarta, en las últimas dos, cae un poco. Muchas veces en las plazas se utiliza ese estilo, pero desde un punto de vista pragmático lo que suele funcionar más, dependiendo siempre también del contexto, porque no es lo mismo rimar en una plaza que en un escenario, y en el lugar donde uno esté rimando siempre cambian las circunstancias, pero de vuelta en normas generales. Luego están la idea de sostener una rima. Volvemos un segundo. Cuando se hace este doble pareado, generalmente siempre se pone una pausa en el medio. Y retomando a De Toque como ejemplo, a veces se usa una muletilla para intercambiar o para pasar de un patrón a otro, de una rima a otra, como para hacer una especie de descanso mental mientras uno piensa o estructura en esa intensidad súper rápida de la batalla, qué es lo que va a decir después. Hay algunos que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor, unos que lo hacen un poquito más bruto que suena un poco mejor y otros un poco peor. Trueno también lo hacía bastante, pero lo que hacía Trueno generalmente es que hacía de sus errores una virtud. Trueno por ahí se trababa y de esa trabada hacía una entrada de flow espectacular o hacía una variación que de repente decís, ¿cómo salió por acá este muchacho? Si se había trabado o que parecía que le había pegado mal el instrumental, pero esa mala entrada, entre comillas, la arreglaba con alguna técnica, con alguna pausa. Trono jugaba mucho con las pausas, con esta idea que mencionaba las pausas entre patrón y patrón, y hacía de ese defecto, como puede ser una trabada, una virtud. Por eso muchas veces cuando decimos que cuando se traban, cuando se confunden o cuando tienen alguna, entre comillas, equivocación, está bien, porque esas equivocaciones es cuando, primero, aprendemos y segundo, podemos salir incluso mejor de esas equivocaciones, entre comillas. Así que siempre hay que animarse, siempre hay que mandarle para adelante, intentarlo y darle, porque acá practicando y equivocándose es cuando uno mejora y muchísimo. Te lo digo por experiencia personal. Me he equivocado muchísimas veces y me sigo equivocando muchísimas veces. Me pasará justamente en esta sesión, en esta charla, por así decirlo. Luego está la idea del múltiplo o de lo que es mantener la misma rima, consonante, la misma terminación en las cuatro barras, en las cuatro líneas. Y se busca acá generar, aparte de sostener esa rima, una idea, una coherencia o un golpe que sea mucho más fuerte. Muchas veces se lo reconoce a este como el golpe de knockout, el gancho que te la pega acá, y si está bien armado, si está bien fundamentado y si está bien hecho, te liquida. Son rimas que a veces eh, terminan una batalla, por así decirlo, porque son muy potentes y al dejar el golpe de efecto o la descarga al final de la entrada, porque yo vengo generando una idea, vengo argumentando algo, vengo diciendo algo bastante importante y al final, ¡pum!, golpeo. Con esto que venía preparando antes. Porque cuando uno viene preparando esta idea, la bailando, bailando, despacito, 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 cuando termina, cuando clava la aguja, ese golpe es mucho más fuerte generalmente. Stuart hace muchísimo esto, eh, y hay algunos que utilizan esto, esta estructura, como su base, como su masa principal a la hora de golpear, pero generalmente suele ser un poco más complicado. La verdad que es más complicado mantener una coherencia en una batalla completa. No es lo mismo utilizar estos recursos para darse un descanso mental que estar constantemente, primero, buscando responder, buscando decir algo importante, rimar, que obviamente es algo que con el tiempo ya se hace de manera cuasi automática, pero hay que también estar pendiente de eso, de las terminaciones y las palabras que usamos, y de generar un argumento súper fuerte
para que esa última entrada, esa última barra, golpee con mayor potencia. Y aparte, obviamente, no olvidarse esa última entrada, porque a veces pasa que uno está rapeando y para pensar o para pulir lo máximo ese argumento o ese hilado, al final después se le va esa última entrada. O sea que es algo bastante complicado, pero a base de practicarlo puede salir y es un golpe muy fuerte para usarlo en algunos momentos específicos, teniendo en cuenta esta idea que mencionábamos antes de la estrategia, de la idea de qué argumento, qué recurso usar en tal momento, también dependiendo del rival, puede ser una estrategia, una herramienta muy, muy fuerte. Hay que saber usarla, hay que saber cuándo usarla, pero cuando se usa bien es muy fuerte. Así que bueno, vamos a poner algunos ejemplos. También dentro de las estructuras hay estructuras externas e internas, que son las que terminan las rimas, teniendo en cuenta la idea de utilizar una especie, una forma, una estructura de rimar, que sería, por ejemplo, AB, AB, ir cambiando la rima externa, la rima del final, la que genera un sentido de pertenencia, por así decirlo, con quien lo escucha, con quien uno está escuchando y dice, ah, claro, está rimando con esto. Pero a veces esos juegos, esas técnicas dentro de los mismos patrones, esos hilados dentro de los mismos patrones, generan también una potencia más fuerte o una estética diferente a la hora de decir las rimas. Y hay muchísimos raperos o MCs que la utilizan. A veces sale de manera automática y a veces uno lo hace adrede, obviamente. Ahora, luego más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, la rima interna es, por decir, me voy a mi casa a ver lo que pasa y no te encuentro. Salgo de casa, esto me atrasa, voy al centro. Estoy rimando varias terminaciones, varias sílabas a la vez, no solamente la última. Obviamente acá a veces es más complicado sostener un argumento súper sólido o súper coherente, pero bueno, le da una estética mucho más fuerte. Vamos a pasar rápidamente, así no se nos va mucho de las manos y del tiempo esto, así que vamos a compartir pantalla, vamos a mostrar acá algunos ejemplos que tengo, que he preparado para mostrarles. Acá tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba de Woz. Woz es un rapero que utiliza mucho esta idea de, bueno, tengo una respuesta, pero no tengo en la vorágine de la batalla, en ese huracán que pasa así rapidísimo que es la batalla, no tengo a la perfección ese golpe, con una estructura súper armada en el momento, pensada, y esa forma de llegar súper coherente o inteligente. Entonces lo que hago, bueno, intento llegar de la manera más estética y talentosa, por así decirlo, posible, a esas últimas dos barras, últimas dos líneas, y ahí te suelto, te descargo el golpe. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Ahí va. Esto es un temporal, en la rima que te pega con la tarima misma. No está rebatiendo ni está diciendo nada acá espectacular, pero sigue rimando de manera bastante estética, porque mete una rima interna, por ejemplo, suena muy bien, cambiando la forma o la actitud en la que uno dice las cosas, también ayuda a ese flow o a esa estética. Y ahora hace una pausa entre esas dos primeras barras y ahora descarga con una respuesta, que es lo que el Yankee One, el rapero que acá le ataca, le argumenta que, bueno, no estamos en Argentina. Y responde de esta manera el amigo Woz. Es verdad, yo no estoy en Argentina, pero me quieren igual, esto es América Latina. La voz contra réplica. De vuelta, no está respondiendo nada, simplemente intenta llegar de la manera más estética posible a esas últimas dos barras que son donde tienen la respuesta. No salgo a la selva, no seas mentiroso. Yo salgo a la plaza y eso es más peligroso. No pretendes matar, ser diferente. Te gano en tu casa, en tu esquina con tu gente. Te gano como Luis en el norte del continente. Vos vas a ser mi hijo para siempre. Sí, macho, siempre sangre. Hijo de puta se catorca con alambre. Dice que soy su hijo, pero muere de hambre. Llega el
Y acá con una respuesta icónica que si la analizamos en profundidad, la respuesta es muy buena, muy ingeniosa, muy de pillo, muy de barrio, muy de potrero, pero el armado como tal no es algo que sea súper inteligente o espectacular, sino que simplemente llega de la manera más correcta a esa última rima y descarga en el final para dejarle o pasarle la pelota más pesada a su rival, que justamente acá el público, como decíamos, fue un factor muy importante y veamos cómo la agita, cómo la grita el público. La locura del público, la locura total del público. Pasamos justamente a lo que les mencionaba de toque. Esto para que vean que no solamente se aplica en un 4x4, en un minuto, en una situación de ida y vuelta. Ahora vamos a controlar que esto está funcionando bien, si no me equivoco. Creo que sí. Sí, sí, perfecto. Por las dudas, ya me asusto. Para que veamos que justamente no solamente es necesario usar en un 4x4 en un momento de ida y vuelta de una batalla, sino que también se puede utilizar en un minuto. En un minuto, cuando uno está rapeando de manera continuada, también uno separa sus propias frases y palabras por ahí en 2, 2, 2. Avancemos. El Deto es un perro viejo de los que ya no quedan. La próxima, si quieren, traigan la silla de ruedas, porque no es por falta. Traigan la silla de ruedas, porque silencio, piensa un poquito cómo va a argumentar esa última respuesta, porque justamente Stuart previamente lo había acotado, lo había barreado, lo había atacado como que era un viejo, que necesitaba el bastón, y prosigue, retrocedemos un segundo, así queda bien, bien plasmada su respuesta. No es por falta de confianza que me gasto el bastón de darle viajes en la panza. ¿Y qué pasa? Que el Deto es un freestyler. Él era muy joven y se quedó sin aire. ¿Qué pasa? Que el Deto es un freestyler. Él era muy joven y se quedó sin aire. De vuelta, está rimando, está intentando llegar a esa última, o está pensando, está rimando de manera automática a la vez que se da un tiempo para pensar la respuesta. Aprovechando aparte de que el público le grita bastante, entonces no está súper atento a lo que dice en el momento. Sigamos. Aparte, yo sí tengo la razón, el viejo no te hace mierda, hoy te pega una lección. Una locura total. A ver, avanzamos a esta idea de el múltiplo. Yo les mencioné a Stuart, pero bueno, acá justamente pongo un ejemplo de una batalla de Trueno contra Nacho con una rima muy icónica de Nacho, que de hecho se la recuerda muchísimo hoy en día. Y siempre cuando uno piensa en Nacho, generalmente, en este último Nacho de la FMS, piensa en esta respuesta. Avancemos y veamos la idea de lo del múltiplo que les mencionaba, de argumentar una rima, cuando uno tiene una respuesta muy fuerte, este golpe knockout, cuando llega muy bien a esa última rima, si la argumenta y la va hilando bien, puede quedar una respuesta espectacular, o quizás no solamente una respuesta, sino un ataque, proponer algo en particular para que el rival responda, que suele ser muy complicado. Si se usa bien y si el rival lo enganchás un poquito distraído, le pegas un golpe al mentón y es muy complicado que pueda levantarse de ahí. Veamos. Una locura, le responde al momento,
argumentando bien y llegando de manera súper fuerte a la rima, el público explota y es muy complicado salir de ahí. Si no recuerdo mal, esta batalla creo que la termina ganando Nacho, y yo creo que en gran medida, teniendo en cuenta la tabla con la cual se puntúa ahora en FMS, esa rima y este round en particular aportó muchísimo. Nacho estuvo súper preciso y súper coherente a la hora de atacarle a un Trueno que generalmente la coherencia en todas las barras no es su fuerte. Justamente Trueno hace mucho de la idea que mencionamos antes del doble pareado, de llegar con flow o con una estética súper pulida a una respuesta que por ahí es súper ingeniosa, pero no se llega a ella de una manera súper inteligente, por así decirlo. Sigamos con el video siguiente. Bueno, acá había propuesto un videíto de Papo. A ver si me deja editar esto. Uy, ¿qué toqué? Bueno, a ver. Gordo porro, algunos dicen que mal tipo. Bienaventurados los que vengan a mi equipo, sí. Acá no existen prototipos, solo sobrevivientes que le rinde culto al hip hop. Sé que matarte sería un delito, que parezca un accidente a los Don Corleone Vito. Y háganme el favor de no decirme favorito, que ya son más de 10 años ganando en este circuito. Soy potente. Una locura la manera en la que llega a esa última entrada. Es coherencia total. Es coherencia total. Espérenme un segundo. Acá estamos. Disculpen, justo el perrito me estaba tocando la puerta de atrás para poder entrar, así que tuve que ir corriendo a abrirle. Lo que decíamos de esta, la repetimos. Un segundo. La idea de esta rima de Papo, que es coherencia en todo sentido, y aparte es un golpe súper fuerte, tirando referencia. Es una locura. ¿La escuchamos de vuelta? Los que vengan a mi gordo porro, algunos dicen que mal tipo. Bienaventurados los que vengan a mi equipo, sí. Acá no existen prototipos, solo sobrevivientes que le rinden culto al hip hop. Sé que matarte sería un delito, que parezca un accidente a los Don Corleone Vito. Y háganme el favor de no decirme favorito, que ya son más de 10 años ganando en este circuito. Soy potente, sí, mi técnica suena hardcore, se droga. Presten la atención ahora, que ahora vamos a pasar justamente a esto, cómo rima de manera interna. Ahí justamente tenemos los subtítulos abajo que se ven, que marcan justamente, y es mucho más fácil prestar atención, por eso elegí estos videos que están generalmente subtitulados. Presten atención a la rima interna. Obviamente que rima, por ejemplo, por en este caso, carbonato, y vamos a ver cómo sigue rimando, con la idea de ato al final, pero en el medio siempre mete muchas otras rimas. Vic pone bicarbonato. Escuchen, volvemos para atrás, presten la atención. Ganando en este circuito soy potente. Sí, mi técnica suena hardcore. Pone beat, Carbonato, yo me drogo con el beat, cuando el hip, hablo saco, la gente dice sé que sí. denme mi campeonato. Es una locura. Lo que hace Papo generalmente con esta, lo usa muchísimo, generalmente usa esta idea de la estructura de rimar de manera interna. Y ahora vamos con un ejemplo de esto, pero en una canción de un artista que para mí es top nacional, para mí el uno, directamente, que es Acru, tanto en batallas como en canciones, y justamente se ve bien reflejado esta idea de un tema de Acru con Urbance, cual hay, los invito de paso a escucharlo entero, que vamos a escuchar el pedacito que les quiero mostrar, esta idea de cómo se genera en base a las sílabas, a las palabras, a las vocales, a las consonantes que usa, una idea de rima interna súper fuerte, que cuando uno la escucha es como que constantemente escucha rimas, constantemente escucha sonidos y fonemas que son muy similares. Le damos. Acro está, para mí está a otro nivel completamente. Y es uno de los grandes exponentes de las técnicas desde hace muchísimo tiempo ya. Acro viene haciendo técnicas en batallas desde hace muchísimo tiempo.
es una escuela nacional, básicamente. Entonces, para retomar esta idea de la rima interna, vamos a pasar ahora a las skills, a las técnicas, a los juegos de palabras que generan muchas rimas entre sí o que se riman más de una sílaba a la vez. Esta idea de rimar más de una sílaba a la vez se ve bien reflejada en lo que conocemos como guanchu o multisilábica, que lo que se busca básicamente es rimar de una manera más compleja, no de la forma clásica del pareado, decir ta 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 ta, ado, ta 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 ta, ado, ta 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 ta, ado, sino el rimar más de una sílaba a la vez. Acá vamos a ver un ejemplo que justo había seleccionado de muchos videos estos de recopilaciones, justamente también porque tienen los subtítulos abajo y creo que se ve muchísimo mejor o que es una manera muy, muy accesible de notar esto, porque ya lo digo, o sea, suenan en la cabeza, uno se da cuenta que están rimando muchas cosas, pero cuando lo ve escrito, cuando lo ve, aparte con los colores que les ponen acá, es mucho más fácil de reconocer. Es algo muy complicado de rimar y se busca generalmente rimar la mayor cantidad de sílabas posibles. Se puede hacer con dos sílabas, por ejemplo, noto que cuando me levanto estoy tirado, me voy a la pileta y me echo un nado. Cuando tengo hambre como un bocado. ¿Se entiende? O sea, se están rimando, por ejemplo, bocado, nado, ado, o sea, la idea de rimar la A con la O. En este caso, si lo comprendemos solo con las vocales. Miremos particularmente un ejemplo de los que realmente saben, que para esto están también justamente. Vamos a presentar algunos de los skills, los recursos más comunes, por así decirlo, que se utilizan en batalla, y justamente acá un video de recopilación de Guanchu, o rimas multisilábicas, que particularmente la escuela española, en el último tiempo, con Sasco y con Para la Cabeza, han sido uno de los grandes representantes de este recurso. Yo lo analizo en el momento, canalizo y me concentro, paralizo todo un texto. Mis frutos son de música como Gilmore, así sale. Te paralizo el corazón y los signos más vitales. ¿Se entiende? O sea, esta idea de rimar más de una sílaba, por ejemplo, podría rimar, no sé, llegar de una manera más simple a decir que quiere decir que le apaga los signos vitales. Podría decir, bueno, yo te mato porque ahora esto equivale, te paro el corazón y los signos vitales. Pero el tipo en este caso, el rapero o la rapera, justamente lo que se busca es complejizar en la medida de lo posible la forma en la que llega esa rima. O sea, es una locura, a mí es algo que me encanta particularmente, y es algo que queda y pega que genera un golpe súper, súper fuerte. Espérenme un segundito. Bueno, seguimos. Los detalles de esta virtualidad que nos invade, de la nueva realidad. Me tuve que mover un poco para otro espacio de la habitación, porque entre los perros y los familiares medio que no tenía mucho espacio allá. Así que continuamos. Vemos esta idea de el guanchu, de la rima multisilábica, que es complejizar, en resumen, complejizar la rima hacia el máximo posible para rimar más de una sílaba a la vez y generar así una idea de una rima que suele ser más potente. La escuela chilena generalmente suelen ser uno de los grandes representantes de esto, junto con la española, como mencionamos anteriormente, pero en Argentina siempre han habido grandes exponentes y grandes tecniqueros, tanto en batallas como fuera de ellas, como ahora vamos a ver justamente fuera de las batallas. Ahora estamos viendo ejemplos en batallas. Seguimos un ejemplo más y pasamos a la parte de las multisilábicas o los guanchu dentro de las canciones. Aquí. Soy el especialista en acabar con ácaro. Picadura de una pipa contra un tábano. Esto 3 años atrás la vista y tú no estabas, no.
Una locura. Sasco, acá uno, como mencionamos antes, Sasco compare grandes exponentes, más incluso en sus épocas de raperos de plaza, de esta manera de rapear. Pasamos ahora a lo que es el Calambour, y vamos a mostrar un ejemplo también de lo que es esto de las rimas multisilábicas y el Calambour, que son, por así decirlo, yo creo, los recursos técnicos o skills más comunes. Son súper complejos, no es algo que se haga fácil o que se aprenda de un día para otro, que es algo que requiere mucha práctica, pero son dentro de todos los más comunes. Miremos acá un ejemplo. Justamente acá hay un video que trata mucho de estas figuras literarias, que después vamos a mencionar algunas. Y acá un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, de los Calambur. El Calambur, lo que caracteriza justamente al Calambur, que no lo mencionamos, es cambiar la terminación o separar justamente las sílabas de una palabra para formar una nueva, para generar paso a una nueva palabra o una serie de sonidos que justamente tienen relación con la última palabra que terminó. En este caso, habla justamente acá. Compare, tú eres un microbiológicamente, yo estoy enganchado al micro biológicamente. Le da a la palabra microbio justamente y lógicamente, para la redundancia, un cambio y genera una potencia mucho mayor que simplemente decir yo estoy enganchado al microbiológicamente, que ya de por sí es una metáfora bastante fuerte, un acote que puede ser muy fuerte, pero al darle este toque con el Calambur queda incluso muchísimo mejor. Vamos a escuchar una vez más. Microbio, lógicamente, yo estoy enganchado al microbio. Yo te he puesto porque yo ya he puesto el trato. Soy un ramero del vallenato, tengo lava y está y en el valle está muerto este vallenato. Una locura. Una locura, la verdad es algo bastante complicado de hacer, pero cuando queda, cuando sale, queda justamente muy bien y bueno, escuchemos justamente cómo grita la gente, ¿no? Genera un efecto muy, muy, muy fuerte. Luego, bueno, vamos a poner un ejemplo justamente de una canción de los muchachos de Camada 34. Encontré un video que está justamente subtitulado en el tema Nirvana Verbal, que es uno de los más icónicos que tienen. Utilizan estos dos recursos hasta el hartazgo y quedan espectacular. Cuando se hacen muy bien, quedan espectacular y son unos de los grandes referentes, que los invito justamente a que le peguen una oreja a estos muchachos de lo que son las técnicas y estos juegos verbales de Argentina, para volver a lo nacional. Prestemos atención a las letras. Ahí ya las primeras dos renglones ya se ve una locura y un ejemplo muy bueno de lo que veníamos viendo. Pues justamente se ven colores en distintos colores, cómo se hace uso de esta idea del guanchú. Mirá mi rap, me impide mermar, mi habilidad te inhibe, ¿verdad? O sea, rimó todas las sílabas del renglón. Es una locura, es algo muy complicado de hacer, pero bueno, en este caso tiene la ventaja de que es en un tema escrito. Pero aún así es algo muy complicado de hacer. Sigamos escuchando para ver a estos genios que evidentemente tienen un talento bárbaro para hacer técnicas. Después, de vuelta, ¿quién va a dejar de vuelta la idea de generar una pertenencia, por así decirlo, un sentido de pertenencia sonora a las rimas? Va a dejar bajar mi hardcore y luego más adelante esta idea de vuelta del guanchu que vuelve en sus puertos, densen por muertos, vine dispuesto, o sea, rima todas las sílabas de vuelta.
Una locura. Y justamente en estas dos entradas anteriores, en esta, se ve a la perfección esta idea del Guanchu, ir y volver, y volver, y volver. Es la meta, la fiesta es nuestra, crezcan, no están cerca, establezcan oferta fresca, que está cabeza gesta. Es ir rimando constantemente, es ir y venir, es tac, 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 tac. Obviamente, llegar a este nivel en batalla es algo muy complejo, pero en la medida en la que se puede hacer, siempre genera un golpe muy fuerte, y para hacerlo una canción ya vemos que es una obra de arte verbal, este tema particularmente de Nirvana verbal, y no es el único que sigue esta tónica, son muchísimos los temas de Camada 3-4 que siguen esta tónica. Escuchemos un pedacito más y pasamos ya a una figura literaria para ir sumando algunos más y vamos terminando. Una locura. Ahora vamos a introducir lo que viene siendo el retruécano, volviendo a este video que justamente está muy bueno y se los recomiendo, las figuras literarias en las batallas del freestyle, donde se hace una breve introducción y luego se pone algún que otro ejemplo. Vamos a ir directamente a los ejemplos. Vamos a mencionar un par, los que yo considero más o menos que son o los más normales, o por así decirlo, los más efectivos. Particularmente en este caso el retruécano, que consiste en cambiar el orden de las palabras, intercambiarlos, cruzarlos para generar una mayor potencia a la hora de enunciarlas. Acá está, retruécano. Yo siempre juego con que esto es el golpe Litquila, porque lo usaba muchísimo junto con otro recurso que también veremos más adelante. Que hablas tanto del presidente de curso, yo soy distinto, le cambio el curso al presidente. Tío, sabes, te da envidia. El gilipollas habla de mi familia, porque sabes, le rompo la tibia. Línea de Nazca, no hay nada mejor que lo que nazca de mis líneas. Se agarra una frase y se intercambia. Línea de Nazca, Nazca líneas. Se las cambia y es un recurso relativamente simple. Cuando uno lo piensa, no es que está acá generando algo hiper complejo, pero cuando se ejecuta queda muy bien y suena también muy fuerte a la hora de tirar un punchline, un acote. Algo que también es muy simple son las comparaciones. Agarrar y compararme a mí o al argumento del rival, o mismamente al rival, para intentar enaltecer lo que yo digo, mi argumento, mi persona por sobre el otro. Establecer una comparación donde se genera algo positivo por una contraparte negativa, o establecer al rival como algo negativo y a mí poniéndome por encima. Vamos a ver un ejemplo de uno de los que mejor hace esto, que es Chuti, en una de las rimas más icónicas de la Red Bull de España. En este video, por suerte, es como que están un poco bastante seguidos, así que nos queda bastante bien. Una bestialidad. Aparte, teniendo en cuenta el contexto en el que dice esto, porque era una final nacional y se generaba un mayor apoyo por parte del público hacia su rival, que era Force. La forma en la que lo dice, la actitud en la que lo dice, la pose, esa teatralidad a la hora de tirar el acote, queda espectacular. Y es algo también, de vuelta, es algo relativamente simple, establecer una comparación, y si generalmente cuando se utiliza un tema de actualidad, como en este caso, cuando estaba ocurriendo esta batalla, era más o menos contemporánea temporalmente con la batalla de Mayweather contra McGregor, entonces se establece esa relación generalmente con un tema de actualidad y queda muy bien, queda muy, muy, muy bien. Pasemos al siguiente, que sería la antítesis, que básicamente contraponer un concepto por sobre otro, estableciendo que uno es mejor que otro en base a cómo nosotros lo enunciamos. O sea,
la típica dualidad de verdad, mentira, vida o muerte. Así que vamos directo a buscar un ejemplo en este video que, como digo, viene bastante bien porque están todas bastante juntas. Destruir, construir. Simplemente con esa contraposición de dos ejes, de dos, de dos conceptos, ya se genera algo muy fuerte. Y es un acote muy bueno, que escapa de lo simple. Simplemente nada, vos destruís lo otro, lo de otro. Y tiene menos potencia que si se utilizara este recurso de la comparación, de la antítesis en este caso. También se está comparando, pero de vuelta, generando, buscando un antónimo a lo que se busca enunciar. Otra rima súper icónica, en este caso de Red Bull Argentina, por el gran Tata, el histórico Tata, y el siempre vigente Tata. Pasamos a la siguiente, que sería la paranomasia, que es básicamente utilizar palabras que fonéticamente suenan muy similares, pero varían en alguna letra, en algún fonema, en alguna sílaba, y eso genera una conexión muy buena entre las palabras, que genera algo muy estético, que suena muy bien. Así que vamos a buscar justamente algún ejemplo de esto. Tú eres triste y te vas al traste. Tú eres el mister, pero yo soy el master. Justamente en este caso se la tira a su rival que se llama Mr. Ego, entonces esa frase tiene incluso mucho más coherencia con esto en cuenta. Una absoluta locura. Ese es Ricto, uno de los grandes referentes en lo que a skills y técnicas y juegos de palabra refiere. Y para concluir, vamos a pasar al último recurso que yo considero también bastante común, utilizado, y justamente volvemos a esta idea del golpe litquila, del recurso de litquila, que está súper pegado en la escena nacional, de música, ahora ha pasado de las batallas a la música, que es la anadiplosis, que es comenzar una frase con la última palabra o las últimas sílabas con la que terminó la anterior, cambiando a veces su orden o cambiando un poco cómo se pronuncia fonéticamente para que quede bien con lo que uno está creando luego de esa frase anterior. Así que pasemos a ese recurso que andaba más o menos por acá. Lo que pasa es que tu mente se abra. No necesito veneno, veneno son las palabras. ¿Cómo no entiendes? Se trapa, pero la base quema cada vez que suena. Moramiento no está para acá porque el golpe liquila. quema cada vez que suena. Moramiento no está para acá porque los cimientos son los que liquila quema. Genera un recurso muy fuerte a base de un recurso que es simplemente utilizar el final de la palabra anterior, así que pausando la compartida de pantalla, si puedo, acá, pausar, acá, detener compartición, perfecto, y ya para ir concluyendo, con este último recurso, la anadiplosis, es algo muy fuerte, o sea, simplemente utilizando el final de una palabra se genera una nueva y se construye una nueva frase a partir de ella. Como vimos ahí, su enamoramiento suena, es un golpe muy fuerte, como decir, estoy acá parado, domando, comenzando con el final de la palabra anterior para crear una nueva. Y bueno, básicamente esos son, yo creo, los recursos primordiales a la hora de encarar una batalla o de escribir una canción, como hemos visto en algunos ejemplos, de raps o de canciones justamente que están preescritas.
que no es improvisar al momento. Obviamente cuando uno escribe tiene esa facilidad de que por ahí está con toda la rama de recursos y los puede ir viendo a medida que va escribiendo, los puede ir incluyendo a medida que va escribiendo. Cuando está rapeando es como en estilo libre, improvisando es como un poco más complicado, pero cuando uno lo empieza a practicar, en base a practicar, lo interioriza y de verdad que queda muy, muy bien cuando se hace uso y se hace gala de estos recursos, como hemos visto ya en varios raperos. Así que nada, vamos concluyendo un poco por ahora, se ha hecho un poco largo, pero bueno, creo que como manera introductoria hay mucho más por deshilar, por desengranar, pero más o menos para ir concluyendo, creo que con esto estamos bastante doctos en tanto a las técnicas y estructuras a la hora de rapear. Un abrazo.